continuidad de nuestro tema de todo el mes. Vamos a estar trabajando todos los cultos del mes de enero, incluyendo las dominicales. Vamos a desarrollar la temática de la unicidad de esta doctrina preciosa y hemos estimado este estudio en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 20, que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, damos la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos los hermanos que estaban viajando, que ya llegaron. Que tengan ustedes un feliz año, los que no estuvieron en el 31. Y gracias por salir a pasear, por descansar y por regresar para estar con nosotros. Hay otros hermanos que están planeando salir a viajar, como es el caso de la hermana de el hermano Jorge, que pronto el sábado viajan hacia Tolima. Entonces, ahora terminando, oramos para los que siguen de viaje. Hay otros que salieron de viaje ayer. Entonces, gracias a Dios por los que han ido, han vuelto, por los que se están yendo y volverán. Que el Señor guarde el camino de todos los que salen en esta temporada de viaje, que igual que fiestas y celebraciones, también hay accidentes por el descuido de la gente. Entonces, vamos a avanzar. Bueno, ya este cosa avanzó solo. Se me olvidó comprar un cosito de esto. Ahí va. Y llega. Aquí va ya. Al estilo colombiano. Todos los golpecitos. Bueno, les prometo que ya el sábado tengo un aparato que hoy se me olvidó. Iba a eso y se me olvidó. Va a tocar escuchar el control chino. ¿Listo? Dele para adelante. Dele para adelante. Dele para adelante. Ahí. Bueno, vamos a ver una idea sobre Dios. Ya estuvimos. Ay, preciso a la hora de la predicación. Hay que poner prueba eso. Si ustedes no la corrigen, me toca corregir a mí. Eso es pura energía. Bueno, entonces saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. Ya estos días, algunos hermanos del equipo de los Estados Unidos me escribieron saludándome y pidiéndonos que por favor todo este mes estemos transmitiendo. Algunos están en culto en este momento, pero llegan del culto a ver la transmisión, y otros que han venido al culto por diferentes razones, pues están pendientes del desarrollo de la temática de la unicidad. Entonces a ellos los saludamos y vamos a desarrollar hoy un tema que es el monoteísmo. Vamos a empezar a hablar sobre la idea sobre Dios. La teoría acerca de Dios hoy más que nunca ha aumentado. El hombre de hoy es poco cuidadoso con los conceptos que pueda tener de Dios. No parece nada del otro mundo ponerlo por igual con. Espere, que la batería. Ahora sí. Listo. No, aquí echa para atrás. Tampoco usted que el control. Buda, siga. Siga. Ahí. Entonces, estos son algunos conceptos que la gente tiene, que puede tener de Dios. Que Dios es Buda, que es Mahoma, que es Papa, que es William Miller, que es Mormón, que es Santiago, que es el diablo, que es Krishna. ¿Siga? Y Isaías 40:18 dice: Dios, pregunta semejante, ¿y qué figura me compondréis? En otra versión dice: ¿con qué van ustedes a comparar a Dios? ¿Con qué imagen van a representarlo? Es la pregunta que Dios le hace a ser humano. Y en estos tiempos, el hombre tiene muchas ideas de Dios. El teísmo. El teísmo es la creencia en Dios, creador y conservador del mundo, como base suficiente y exclusiva de la religión. Esa es
una idea de Dios, una propuesta, el teísmo. El ateísmo es la filosofía que niega la existencia de Dios y por lo tanto de un ser supremo. Esto es lo que llaman ateos, se llaman ateos ellos mismos. Y es una filosofía, aguántese, este control chino no me va a servir. Sí, la peor es que no le digo la peor es. Este por lo menos yo le doy 10 pesos y queda aquí, pero este no lo alcanzo para. Entonces, esta es la gente que está la existencia de Dios, que dice que Dios no existe. Y en realidad pudiéramos decir que Él no existe, porque Dios es. Dios no tiene principio de días ni fin de días. Por lo tanto, Dios es, que es diferente de existir. Es porque es la fuente de todo lo que hay. Siga. El panteísmo, del griego pan, es todo, y creo que es Dios. Algunos pueblos orientales creen en el panteísmo, es decir, creen que Dios originalmente es como una bola de fuego, de la cual se desprendieron diversas chispas, y dichas chispas entonces asumieron formas animadas e inanimadas. ¿Siga? Como toda parte de Dios es Dios, entonces toda cosa y toda persona es Dios. En otras palabras, Dios es la materia prima del universo. El panteísmo no hace diferencia entre el creador y la creación. Entonces, ¿panteísmo qué es? El panteísmo son esas personas que creen que como Dios lo creó todo, Dios está en todo. Entonces, en el perro que pasa por la calle, ese es Dios. En la vaca, ese es Dios. Yo soy Dios. Usted es Dios. El árbol es Dios. La piedra es Dios. Todo es Dios. Ellos no hacen diferencia entre el creador y la creación. Incluso una de las frases de ellos es: el universo es Dios y Dios es el universo. La naturaleza es Dios y Dios es la naturaleza. Todos son panteístas, atribuyen a Dios que todo es Dios, porque si todo lo creó Dios, pues todo tiene que ser Dios. Y no es así, porque las cosas que nosotros vemos se destruyen, se acaban, ¿cierto? Se deterioran, y Dios no se puede acabar, ni deteriorar, ni envejecer. Entonces, no puede ser que todo sea Dios. Siga. El politeísmo, del griego poli, que es muchos, y teo Dios, son muchos los pueblos que creen o conservan la divinidad como diversos entes divinos. Creen en varios dioses, pero pensemos en lo que dijo alguien con razón. Para que exista el concepto del bien y el mal, es necesario que exista un solo Dios. Si hay muchos dioses, no pudiera existir concepto de bien y mal, porque a cada dios le parecería bien una cosa y mal otra. Hablando de este politeísmo, ¿sabe cuántas mitologías hay en el mundo? Mitologías. Y cada mitología tiene sus propias divinidades. Hay 73 mitologías en el mundo, 73. Así como la mitología griega, como la mitología romana, ¿ya? Hay 73. Y las 73 todas tienen sus divinidades. Todas. De las más politeístas en el mundo está la egipcia, la babilonia y la china. Son las mitologías donde más dioses tienen. Tú sabes que los chinos tienen más de 2.300 dioses, ¿no? Más de 2.300 dioses. Entonces, siga. Eso es politeísmo. Triteísmo, del griego treis, que es tres y tres Dios, es la creencia en tres divinidades o tres principios divinos. Los egipcios creían que el sol, del cual manaba la vida, era Dios. Era un pueblo triteísta, cuyas divinidades eran Ra, Amón, Ta. También creían en Osiris, Isis y Horus. Las concepciones triteístas abundaban en los chinos y los babilonios. Los hindú también tienen una trinidad. No me traje que... ¿Quién me ayuda con el nombre de los tres dioses de la divinidad en la India? Vishnu, Shiva, Vishnu y... Bueno, no los culpo porque ustedes no son hindús. ¿Quién? ¿Quién? Ganesha. El elefante. Bien, siga. El dualismo. Posición antigua que sostiene que Dios consiste en dos principios contrapuestos y diferentes.
Entonces tenemos el politeísmo, el triteísmo, el dualismo. Veamos, sigan. Y monoteísmo. Monoteísmo. Teológicamente, el monoteísmo del Antiguo Testamento implica la afirmación que nuestro Dios, el Dios de los padres, no es una especie de fuerza activa ni solamente la representación del quiera, entre muchos que pudiesen existir, sino que el monoteísmo antiguo testamentario muestra al Dios uno, absoluto y único, el Señor omnipotente de toda creación y a través de toda la historia, el fundamento único de todo lo existente dentro del mundo físico y también dentro de lo espiritual e inmaterial, es decir, el Dios único en existencia divina que no admite otros dioses junto a sí. Él es el absoluto y único ser y espiritual. Entonces, ¿qué dice el monoteísmo? Que solamente hay un Dios. Hay una palabra que es antiguo testamentario y es porque en el Antiguo Testamento se ve claramente la creencia en un solo Dios. Cualquier persona con 3 dedos de frente que haya escuchado hablar del pueblo de Juan 5:20, que lo acabamos de leer hace unos minuticos, dice: y el Hijo de Dios ha venido para darnos ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es. Y estamos en su Hijo. Este es. Entonces, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en cuanto a la parte gramatical, ahí también la aplica, ¿no? Y al principio, porque no hubiera hecho el único Dios como a Jesucristo, que si fuera parte, sí, es aplicable porque está uniendo, que es la vida eterna, que es el único Dios, que es Jesucristo. Ya saben que este término Jesucristo, a quien has enviado, lo que hace referencia a su manifestación es el cargo. Y en siga. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A cuántos dioses? Al único y sabio Dios. Recuerden de esto porque lo vamos a ver más adelante, sobre todo por esta expresión, inmortal. Pero aquí nos interesa que aquí Jesús dice que hay un único Dios, que hay un único Dios verdadero, y el apóstol Pablo también dice al único y sabio Dios. Esto quiere decir que si dice único, es porque es uno, nada más. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya le explico qué es lo que la Trinidad cree en realidad. Y por qué cuando usted trinitario le dice que hay un único Dios, él le dice que sí. Dice, claro, eso yo también estoy de acuerdo. Ahí está bien, amén. Es único Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? La vamos a ver más adelante. Siga. La palabra griega monos, que es único, debe diferenciarse del griego enotes, que significa unidad o composición. Es decir, ya usted sabe que en la Biblia la palabra que hay que tener en cuenta es la palabra del idioma original, que es el griego, por lo menos en el Nuevo Testamento. Porque aunque sea la misma palabra para nosotros, o suena igual, se escribe igual, le he hecho la explicación con la palabra mundo. ¿Se acuerdan? Mundo. De tal manera amó Dios, en el mundo estaba. Y el mundo, por ejemplo, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Pero nosotros dicen que no amamos al mundo, pero Dios amó al mundo y estaba en el mundo. Entonces, esa palabra, aunque es mundo, el término griego es diferente para Juan 1:10, es diferente para Juan 3:16 y es diferente para 1 Juan 2. No es el mismo mundo. De los 3 casos, el mundo siempre es diferente. Igual, cuando usted la palabra único o unidad, hay que averiguar si es monos o si es enotes. Esta que hemos visto al único Dios, la palabra griega es monos. Pero este que les voy a mostrar es enotes. Solícitos en guardar la unidad, enotes, del espíritu. Siga. Hasta que todos lleguemos a la unidad, enotes, de la fe. Esta unidad no es monos, sino enotes, porque esta unidad es compuesta. Es como lo vimos el martes. Este control es una unidad. No hay 2 controles ni 3, es el mismo control. Pero este control tiene varias partes. Entonces,
La palabra único que le mostré antes viene del griego monos, que es único. No es compuesto. Esta unidad del espíritu, esta unidad de la fe, es una palabra que es compuesta, que significa un compuesto. Algo que es uno solo, porque somos una iglesia, pero el hecho de que seamos una iglesia no quiere decir que somos uno solo, sino que tenemos muchas partes como el cuerpo. Siga. Aunque cierto y reiterativamente Dios no es una unidad en un sentido compuesto, sino uno solo, solitario, absoluto. Siga. Dentro del decálogo se afirma en forma indiscutible el llamado a atención de Dios hacia su pueblo diciéndoles: hoy Israel, ponemos el YHWH que es el tetragramatón, porque la palabra Jehová, que los testigos de Jehová dicen que es el nombre de Dios, ese término Jehová es un nombre que le dieron al Dios de los hebreos, pero no es el nombre que él declaró. Porque el nombre que él declaró fue YHWH, que es impronunciable. ¿Ya? Los judíos, este YHWH no es que lo traduzcan ni que lo pronuncien, sino que le ponen el título de Adonai, que es Señor. Por eso usted verá que algunas versiones de la Biblia, como la versión Dios habla hoy, nunca dirá Jehová, sino que cambian el término Jehová, que es YHWH, por Adonai, Señor. Entonces, por ejemplo, usted lee el Salmo 23 en la versión Dios habla hoy y no dice Jehová es mi pastor, dice el Señor es mi pastor. Entonces, toda parte donde aparezca Jehová, por ejemplo, en la versión que usted quiere dice hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Las versiones que traducen YHWH por Adonai o que le ponen el título de Adonai es hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y este uno lo vamos a analizar más adelante, de pronto no hoy, pero sí mucho más adelante, porque este término uno es, en realidad en el hebreo no está como la Trinidad dice, que implica una unidad compuesta, sino que en realidad quiere decir único también. Entonces, esto, de forma indiscutible, fue lo que Dios le enseñó a su pueblo. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, siga. Y su voz se hace audible con una insistencia propia de un Dios celoso y estrictamente monoteísta. Siga. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay que salve. Isaías 43, 10, 11. Así dice Jehová, Rey de Israel, Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. No te lo dice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Aquí la pregunta es, Isaías 44, 6, 8. Aquí la pregunta es, ¿y si hay en realidad otro? ¿Qué problema tuvo Dios desde el principio en decir la verdad? Es decir, ¿por qué Dios desde el principio no pudo decir nosotros? No hay Dios sino nosotros. No hay fuertes. No conocemos ninguno. ¿Cuál es el problema? Es que Dios no tiene miedo a nadie. Por eso ahí dice, no hay fuerte. Dios no tiene miedo a nadie. Si Dios son tres personas distintas, Él no hubiese dicho desde el principio: somos tres, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el problema? Y nosotros hoy creeríamos convencidamente lo que Dios dijo. Pues hoy estuviéramos diciendo, sí Señor, hay Padre y Espíritu como personas distintas, no como oficio de manifestaciones, y creemos en un Dios triúnico, que es uno, pero está conformado por tres partes. Pero aquí Dios no admite que haya otro fuera de Él. Dice que no lo conoce, que no hay. Y ojo estos términos: yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Cuántos primeros hay? ¿Y cuántos últimos? Pero Jesús también declara que Él es el primero y el último. Entonces, siga. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Reflexiona es traducido en algunas versiones como reduce. Aprende pues hoy y reduce, o reflexiona en tu corazón,
que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro, no puede haber otro. Si él dijo que no lo había, es porque no lo hay. Sigan. Ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ojo a esto. Yo hago morir, yo hago vivir. ¿Qué dice? Que no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Y si usted le pregunta a la Trinidad, ¿dónde estaba el Hijo entonces cuando este Padre estaba diciendo estas cosas? Si él dice que no hay dioses con él, es porque no hay dioses con él. Número 2, dice él que es el único que puede hacer morir y vivir. Pero Jesús dijo, en Juan el capítulo 10, yo tengo el poder para dar la vida y el poder para quitarla. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy, porque tengo poder para darla y para tomarla cuando yo quiera. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón? Porque definitivamente hay alguno de los dos que está equivocado. Vamos a ver, sigamos. ¿Por qué Dios es permanentemente insistente en que Él es único, que Él es solo? No, gracias. ¿No es una pregunta? Esto es una pregunta para usted. ¿Por qué Dios es tan insistente en decir que Él es único? Ya le dije que el pueblo no era monoteísta. Pero ¿para qué está tan insistente con alguien que ya sabe que yo soy uno solo? Por ejemplo, ¿qué sentido tendría? Es un mal ejemplo, pero lo pongo ahí de rapidez. ¿Qué sentido tendría que yo le diga a usted reiterativamente, mano, yo soy el pastor, yo? Mano, yo soy el pastor, yo, hermano, yo soy el pastor. Mano, si me pregunta quién es el pastor, usted dice que no es el pastor, yo, hermano. Sí, hermano, ya saben. Yo soy el pastor, yo no le olvide. Hermano, yo soy el pastor. ¿Por qué tan reiterativo? Y ve lo que dice, permanentemente insistente en que Él es único y que está solo. Escucha respuesta a 10 del conglomerado teológico. Para que ellos supieran que eran distintos de los pueblos de alrededor. Porque los pueblos alrededor sí todos eran politeístas. Sí, esa es la razón. Porque es que como Israel estaba rodeado de tanta gente politeísta, entonces una de esas filosofías podía permear y calar en el corazón de Israel y terminar creyendo, incluso a veces por envidiosos, es decir, como por decir, por competencia. No, tenemos 5 dioses. Uy, tienen más que nosotros. Vea, tanto que aunque Dios le advirtió a Israel continuo y constantemente que él era único, ¿cuántas veces destrozó Israel? ¿Y cuántas veces dejaban al Dios de ellos por otros diosecillos ahí que no tenían sentido? Porque querían parecer. Mire, yo no sé si yo le explico una vez a usted. Es que era muy difícil para Israel cuando les preguntaban, ¿cuál es el nombre de su Dios? Entonces Israel decía, pues el nombre de él es yo soy el que soy. No, pero sí, pero el nombre. No. Yo soy el que soy. Así se presentó a Moisés y así Moisés nos lo presentó a nosotros. Yo soy el que. Es más, el Dios se lo era conocido como el Dios sin nombre. No tenía nombre. Entonces ya eso es un problema para Israel. Todo Dios tenía un poder. ¿Sí me entiende? Un poder, es decir, el poder de la lluvia, de la cosecha, del fuego, del granizo. Todo Dios tenía un poder. Quédese ahí porque es el trabajo suyo. Quédese ahí. Para eso le pagué el estudio para que usted aprenda a hacer eso. Entonces, imagínate cuando estoy grabando una película que va a ser sentada. Hay una balacera que sentada. Entonces, ahorita se enfocó usted misma para que conozcan ese nombre. Entonces, le preguntaban cuál es el poder de su Dios. Yo, por ejemplo, decía, Baal. Nuestro Dios es Baal y su poder es el agua.
Israelitas, ¿cuál es el poder de su Dios? Él es todopoderoso. Sí, pero un poder específico que tenga. ¿Cuál es el poder de él? No, él tiene todo poder. O sea, no tiene nombre. Tiene todo poder. A ver, todo Dios tiene una esposa. Todo Dios tiene una esposa. Miren en la antigüedad, en todas las divinidades, todas tienen una esposa. ¿Cuál es la esposa de su Dios? No, él está soltero, la verdad. No. Él no tiene una esposa como Baal, que tenía Tarot, por ejemplo. Dios no, entonces, ay, no. Bueno, otra. ¿Cuál es como el punto geográfico de dominio de su Dios? Porque todo Dios tenía una región o un lugar donde habitaba. Entonces, por ejemplo, si les hablaban de Baal, Baal pertenecía a toda la región de Sidón. Ese era el territorio de Baal. Si preguntaban por Moloch, era el que tenía los niños ponía los niños en la barriga para que quemaran. Tenía un punto. Entonces le decían, ¿su Dios dónde está? Entonces decían, no, pues, nuestro Dios está en los cielos. Él nos llena todos los cielos. Y si le preguntaban al salmista, el salmista decía, el cielo es el trono de él y la tierra el estrado de sus pies. Entonces los hebreos tenían un Dios que no tenía nombre, un Dios que no tenía poder, o sea, particular, un Dios que no tenía esposa, un Dios que no tenía territorio. Entonces ese Dios era como marongo. Entonces Israel muchas veces sintió presión de que los enemigos o los pueblos vecinos decían, nosotros vamos a celebrar fiesta a este Dios. Y veían una cara ahí. Y ustedes, de pronto ellos con una ofrenda, ¿no? Al invisible. ¡Ay, no! Entonces Israel perdió muchas veces su identidad. Por eso Dios permanentemente insistía. Yo soy único. Porque todos los demás pueblos tenían varios dioses. Y es que tienen que tenerlos. Yo entiendo esos pueblos. Tienen que tenerlos. Si no tienen al único y suficiente Dios, pues tienen que buscar varios. Como el católico, perdón por los católicos que hay aquí esta noche. Como el católico. Usted ve que el católico tiene un santo para cada cosa. Si está temblando, ¿a quién invoca? A la Virgen de la Garrajera. ¿Sabilo? ¿Ya? Si estos días que no llueve, hoy casi que llueve un poquitico. San Isidro Labrador. Si tiene problemas de visión, Santa Lucía. ¿Ya? Si eso es feo, San Antonio Bendito, para que sea más efectivo, se le pone el niño en los brazos. Y si no le hace el milagro, póngalo de cabeza. Y verá que usted consigue para. ¿Por qué tienen que tener tantos santos? Esta cosa. Porque no tienen al verdadero. Porque por eso Pablo no se equivocó al decir, en él estamos completos. Porque Jesús es la cabeza de todo principal. Pero nuestro Dios es completo. Si usted está enfermo de gripa, Dios le alcanza. Si tiene cáncer, Dios le alcanza. Neumonía, Dios le alcanza. Ciego, Dios le alcanza. Soltero empedernido, Dios le alcanza. Nuestro Dios, como diría en la antigüedad, el Shaddai, que es todo suficiente. Dios es todo suficiente. El pueblo tenía la costumbre de perder su identidad. ¿Ya hizo? Una pregunta. ¿Esa pregunta se puede solo aplicar a los israelitas o también, digamos, a los gentiles? No, porque es que en la antigüedad Dios no trató con los gentiles. Los gentiles no tienen identidad. Los gentiles no tenían nada. Según Pablo, los gentiles, ¿de quién es el culto? ¿De quién las promesas? ¿De quién es Mesías? ¿De quién es el Salvador? Todo es de ellos. A nosotros nos tocó nada. Entonces, esta pregunta es solo para el pueblo hebreo. Porque de ellos era el Dios. Los gentiles, como les digo, tenían una ralea de Dios. Cada cosa que se inventaba era un Dios. Entonces, cada aparición en un árbol ya lo convertía en una divinidad.
Israel, desde el principio se le ordenó: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Siga Elías. El ser monoteísta de Dios se mantuvo intacto con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y en todo el Nuevo Testamento se observa una unanimidad de pensamiento con el Antiguo Testamento, en el sentido que Jesús apareció con todos los atributos exclusivos de Yahvé, o de Yahweh, o del Señor, de Adonai, o de Jehová, y mostró su poder y autoridad sobre la naturaleza, las aves, las bestias, sobre el mismo hombre y aún sobre la muerte. Y esto no desmanteló en ninguna manera la versión antiguotestamentaria monoteísta. Es decir, bueno, yo lo voy a explicar así. Ciertamente que si Jesús fuese una persona separada del Señor, o si fuese un Dios diferente, independiente del Padre, habría una enfrentación. Yo sí cuando dije esa palabra, porque estamos hablando en lengua, entonces. Un enfrentamiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es notorio debido a que solo el Señor recibe todo el poder y la gloria del Antiguo Testamento, en tanto que en el Nuevo Testamento muestra a Jesús con toda la majestad perteneciente al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que si hubiesen dos o tres, tendríamos un problema en la Biblia, que el Antiguo Testamento da toda gloria y honra a YHWH, a yo soy el que soy. Pero en el Nuevo Testamento se da toda gloria y honra a Jesús. Como si YHWH hubiera pasado de moda. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Si eso fuera así, si fueran dos o tres personas, tendríamos un combate todo el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Jehová dijo: yo soy el primero y el último. Por decir algo, el Padre dijo: yo soy el primero y el último. Y el Nuevo Testamento se para el Hijo y dice: yo soy el primero y el último. Entonces tendríamos dos dioses peleando por el primado y por la postrimería. Dos dioses peleando. O un Dios con problemas serios de identidad. O sea, sería bipolar. En el Antiguo Testamento es una cosa y en el Nuevo dice otra. Pero nosotros tenemos eso claro. Es que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento. Solo que ahora en el Nuevo Testamento ha sido revelado su nombre. Revelado. Pero los atributos son los mismos. Las características de Dios son únicas. Las cualidades de Dios son únicas. La cuestión aquí es que Jesús tiene exactamente las mismas características y cualidades. Lo que indica que es Él mismo. Siga. Esto se hace comprensible cuando el Nuevo Testamento requiere el monoteísmo dado por YHWH y sin ninguna sombra de variación. Tal es así que Jesús mismo mencionó parte del decálogo indicando en forma irrefutable: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor. Lo dice en Deuteronomio y Jesús lo declara pues en Marcos 12:29. Vamos a verlo completo. Jesús le respondió, el primer 12:29 de Mateo. ¿Sí? 29. Confírmenme eso porque me puedo equivocar yo. ¿Ya lo confirmaron? 12:29. 12:29. El 39 dice las primeras sillas de la sinagoga y los primeros asientos de las cenas. 12:29. Aquí está bien. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal. ¿Ya? Aquí dijo el primer mandamiento. Dijo, el primer mandamiento es este. Cuando mencionó el Antiguo Testamento, mencionó el primer mandamiento. Después de incluir el amor en las cuatro áreas, menciona al final, este es el principal mandamiento.
Le pregunto, ¿es lo mismo primer que principal? No. No. No es lo mismo primer que principal, no es lo mismo. Principal es una fuerza más grande que el primero. De 10, el principal puede ser el 6. Puede ser. Pero aquí él dice, en la antigüedad fue el primer mandamiento y ahora le digo que el principal mandamiento sigue siendo el mismo. El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. A quien Pablo identificó como el único inmortal. Es decir, que si hay otro Dios aparte de YHWH, este se convierte inmediatamente en mortal. Y estaría pronto a perecer y desaparecer. Muéstrame esto. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. 1 Timoteo 6, 15 y 16. ¿Se acuerda de quién está diciendo Pablo esto? Que es el único que tiene inmortalidad. De Jesús. Pero le dimos hace rato que el único inmortal es YHWH Jehová. ¿Cuántos inmortales hay? Si aquí es el único que tiene inmortalidad, lo que Pablo dice es, si no es el mismo, es mortal y perecedero. Por eso indicamos que el Padre del Antiguo Testamento es el mismo Hijo del Nuevo Testamento y el mismo Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Es el mismo, no ha cambiado nada. Diga, es muy importante entender que YHWH es Dios que menciona en las Escrituras. No es una persona, mucho menos los tres. Más al contrario, es un espíritu. Es un espíritu. Entonces Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran el espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ese espíritu es solo. Su palabra nos enseña que hay un solo espíritu con referencia a Dios. Efesios 4:34 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una esperanza de vuestra vocación. Y no solamente hay un espíritu que es solo, sino que además es invisible, según Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sigan? Y la única manera de poder ver al Dios eterno es mediante la faz de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios invisible. Eso dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces tenemos que YHWH es un espíritu, es un solo espíritu y es invisible. Pero esa invisibilidad, ese no poder verlo, se hizo posible en la faz de Jesucristo. Me adelanto un poco de enseñanzas. Lo que pasa es que la Trinidad dice que la composición de Padre y Espíritu Santo es como la unión de los esposos. Que la Biblia dice que ya no son dos, sino que a partir de ahora serán una sola carne. Entonces, que aunque es esposo y esposa, ya no son dos, sino una sola carne. Pero eso no es aplicable a Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cuándo ha visto usted que una esposa sea capaz de decir, el que me ve a mí, ve a mi esposo? Imagínense a la hermana Ruth. Ya, pues yo diciéndole a ustedes, hermanos, ya me vieron a mí, ya vieron a mi esposa. ¿Qué se imaginan ustedes? María barrigona, ¿cierto? Ella se aterroriza, casi llora ahí el pavor que le da. ¿No? Aunque somos una sola carne, pero el que me ha visto a mí, me ha visto a mí. Por más que Meren y yo seamos parecidos por ser padre e hija, pero yo tampoco puedo decir, hermano, usted me vio a mí, ya me vio a mí. Ni él tampoco puede decir, hermano, usted me vio a mí, ya vio a mi papá. No, porque somos distintos. Aunque somos muy parecidos, somos diferentes uno del otro. Completamente, por dentro y por fuera. Entonces, esa unidad compuesta que la Trinidad quiere hacer ver, que así como el matrimonio son uno solo, el Padre y el Hijo y el Espíritu también son uno solo y no es verdad. No es así, porque este Dios es indivisible.
Pero ya después les explico eso. Vamos. Este Espíritu de Dios es nombrado de varias maneras en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de promesa, Espíritu de Dios, Espíritu de vuestro Padre, Espíritu del Señor, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo, Espíritu de adopción, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, etc. Todos esos son formas en que la Biblia llama al Espíritu de Dios. Aunque son muchos títulos que se le dan, vean, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. ¿Pero ese es el nombre? No, todos son títulos, siga. Pero sea cualquiera la forma mencionada, siempre se refiere al único Espíritu de Dios. Ya vamos a ver algo, vamos. Así como su Espíritu es mencionado de varias maneras, también notamos que aunque él tiene un solo nombre personal, lleva muchos títulos referentes a su deidad, los cuales no son sus nombres, sino sus denominaciones. Tal es así que YHWH es también mencionado en las Escrituras como Elohim, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Entonces, es un solo Dios, pero es denominado con diferentes títulos. ¿Dice eso que son varios? No. Así como el Espíritu de Dios es nombrado de muchas maneras, titulado de muchas maneras, pues Dios también. Elohim, Señor, Padre, Hijo, Espíritu. Sea cual sea el título que usted le dé, siempre estará hablando del mismo. ¿Es claro? Cualquier pluralidad social con Dios es solamente en un sentido de un rol, de una manifestación, una actividad o una relación con el plan de Dios hacia el ser humano. De ninguna manera demuestran una pluralidad en Dios. Entonces, toda pluralidad que usted escuche acerca de Dios no se refiere a una pluralidad en Dios, sino a una pluralidad en el sentido de rol, manifestación, actividad o una relación con el plan de Dios para el hombre. Pero Dios es uno solo, indivisible. Una mayoría religiosa ha confundido los roles de YHWH del Señor y han malentendido los diferentes pasajes bíblicos que mencionan los títulos de Dios, y apartándose del monoteísmo, hacen cita y mención que este Dios subsiste en tres personas divinas, a lo que llegaron a nominar como Dios trino, tripersonal, triuno o triunidad. ¿Ya? ¿Vamos? Pese a la innumerable cantidad de versículos bíblicos existentes en ambos testamentos que enseñan acerca de la unicidad absoluta de Dios, muchos teólogos insisten en la teoría de la Santísima Trinidad. Trinidad, Trinidad divina, la cual enseña la existencia de un solo Dios, compuesto por tres personas divinas, cada una de las cuales sería Dios, aunque entre las tres supuestas personas divinas llegarían a formar un solo Dios. A esta extraña forma politeísta le han denominado también como monoteísmo, para tratar de tener asidero divino. Entonces, ¿por qué le decía yo ahora que Dios triunfa? Porque como ellos entienden que la Biblia es monoteísta, porque la Biblia es un libro monoteísta, que profesa y habla de un solo Dios, entonces lo que ellos dicen es, no, es que nosotros tenemos que son tres dioses, de ninguna manera. Es un solo Dios, pero ese solo Dios tiene tres partes, pero es uno solo. Le voy a explicar la Trinidad para que la entendamos mejor. El vocablo Trinidad deriva del latín trinus, que corresponde a triple o tres en uno, al que viene a corresponder otro sinónimo, triada, del griego trias, que viene a significar un conjunto de tres. Y aunque el número 3 es el triple número del número 1 que corresponde a Dios, hay una gran persistencia en afirmar que esta enseñanza profesa a un solo Dios. Pues esta imagen trata de representar la Trinidad. Tenemos aquí al Padre, que es representado por un señor ya anciano, de pelo blanco, de barba blanca, achacadito, viejito. El Hijo, estilo gringo, con su barbita, su cabello larguito, parecido al viejo, pero más joven. Y el Espíritu Santo, que es una paloma, representado con un triángulo atrás, un círculo en la mano, un báculo
este señor con la cruz, con la señal de la muerte en la mano, y de los dos, aunque pareciera que el rayo sale de la paloma de ellos dos, en realidad es de ellos hacia la paloma, porque el Espíritu Santo según la Trinidad procede del Padre y del Hijo. Vamos. Francisco La Cueva. ¿Francisco qué? Bueno. Sí, para mí no es Francisco La Cueva. Esto que yo le estoy mostrando, usted puede averiguarlo en internet y yo lo voy a comprobar. Francisco La Cueva, teólogo trinitario, que habla del tema sobre la Trinidad, lo explica literalmente de la siguiente manera, oído para que entienda el concepto de la Trinidad. La única analogía que sirve para ilustrar bien este misterio, la Trinidad, es una figura geométrica de un triángulo equilátero, pero no se puede olvidar que se trata de una ilustración en el plano de la pura matemática, sin posible aplicación racionalmente explicable, al plano ontológico. Junto con el círculo geónico, el triángulo ha sido desde la más remota antigüedad el símbolo más adecuado para ilustrar la Trinidad, ya que los tres vértices asumen y cierran como una lente del espacio exterior que circunscriben al mismo tiempo que las líneas que los unen sirven para ilustrar la relación que une, a la vez que oponen a las distintas personas, señalando al mismo tiempo el origen o procedencia de las personas. Véase. Entonces le voy a leer la explicación. El vértice superior izquierdo representa a la persona del Padre. La línea horizontal hacia el vértice superior derecho expresa la comunicación de la naturaleza divina al Hijo, mediante una relación que los une a la vez del que los distingue. Las dos líneas que oblicuamente descienden hacia el vértice inferior expresan la comunicación de la naturaleza divina del Espíritu Santo, el cual procede simultáneamente, conjuntamente del Padre y del Hijo, por una relación convergente. Así quedan las tres personas, los tres vértices, perfectamente unidas entre sí por la comunidad indivisa del espacio interior que es Dios, o esencia divina, que los tres poseen integralmente la unidad de un solo triángulo, a la vez que cada persona se distingue realmente de las otras dos, precisamente por la línea de origen o procedencia, expresiva de una relación en que mutuamente se oponen y distinguen el principio y el término. El engendrador, Padre, y el engendrado, Hijo. El expiador, Padre e Hijo conjuntamente, y el expirado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el Padre engendró al Hijo. Entonces, por eso hay una relación entre ellos dos directos. Pero que para que pudiera darse el Espíritu Santo, tuvieron que tener ellos dos la decisión de que procediera. Entonces, ellos procededores, él procedía de estos dos. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar, ¿tenemos algo más? No. Entonces vean que les voy a mostrar, ya con los termino, para que se den cuenta de algo fascinante, curioso. Aquí está. Bueno, y si necesito que me vaya dando las fechas. Vamos a leer estos. Bueno. Denle la flecha hacia arriba por un momentito. Flecha hacia arriba. Flecha hacia arriba. Flecha hacia arriba. Ahí lo que pasó. Esto es el credo niceno, 325 de Cristo, revisado en Constitución 381. ¿Se acuerdan de esas fechas? Sí. Que les hemos visto en Pedro, Concilio de Nicea. Bien. Este es un credo. ¿Se acuerdan ustedes del credo que nos enseñaron? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, ¿sí? En su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan? Bien. Este es el credo niceno, porque ese que usted tiene, ese que ustedes saben, le llaman el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, que no se lo sacaron, pero es el credo de los apóstoles. Creo que fue después de convertir los credos que vamos a ver en unos sonidos más cortitos para que la gente lo aprendiera. Este es el credo niceno, que no lo vamos a revisar, siga. Después viene el credo de Calcedonia. ¿Se acuerdan que lo mencioné ayer? Concilio de Calcedonia. Bueno, siga. Y este es el credo atanasiano, siglo IV y V después de Cristo. Ojo a este credo. Todo aquel que ha de ser salvo antes de todas las cosas es necesario que practique la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tal fe, la cual excepto todos la observan completa y sin mácula, sin duda debe perecer eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe católica es esta: que adoramos un Dios trino, una Trinidad en, ojo a esto,
no confundiendo las personas, ni dividiendo la sustancia, es decir, la esencia. Ojo, lo que este credo va a ser capaz de hacer. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es todo una. La gloria igual, la majestad eterna. Ojo a estos términos. Tal como el Padre es, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Esto, ya le muestro dónde lo saqué para que usted tenga derecho a investigar. Ya le muestro. Tal como el Padre es, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. El Padre no es creado. El Hijo no es creado. Y el Espíritu Santo no es creado. Ninguno de los tres es creado. Ojo a eso. El Padre incomprensible, es decir, ilimitado, es eterno. ¿Eso es verdad? El Padre es eterno. El Hijo es eterno. Y el Espíritu Santo es eterno. Ellos no son tres eternos, pero un eterno. Siga. Suba más. Ahí, vuélvase. Ahí. Devuélvase con la flechita. Eso, gracias. Como tampoco existen tres incomprensibles ilimitados ni tres no creados, pero sí un no creado y un incomprensible. Por lo que de la misma manera el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Y tampoco son tres todopoderosos, no, es un todopoderoso. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y tampoco existen tres dioses, es un solo Dios. Por lo tanto, de igual manera el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y tampoco existen tres señores, pero un solo Señor. Y así como estamos obligados por la verdad cristiana a reconocer a cada persona por sí misma como Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Hay un solo Dios. El Padre no es ni creado ni discípulo. Es el único del Padre, no hecho ni creado, pero engendrado. ¿Me entiende? Si entiende, me explica. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. No es hecho ni creado ni engendrado, pero sí es procedente. Eliabón, intentemos. Gracias. Por lo tanto, existe un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en la Trinidad ninguno es antes del otro o después del otro, poco. Ninguno es más grande o menor que el otro. Eso es verdad. Porque yo tengo presente a Jesús diciendo: el Padre mayor es que yo. Pero las tres personas completas son coeternas, juntas y coiguales. ¿En serio? O sea, cualquier persona que tenga 3 dedos de frente puede llegar a esta conclusión después de sancocho que hizo aquí arriba. ¿Sabe cuánta gente se reunió? ¿Cuántas mentes brillantes del tiempo se reunieron para sacar estas conclusiones? Investiguen quién es Atanasio. Ese tipo era una mente brillante y fue en el concilio de él que sacaron las profundidades. Por lo tanto, en todas estas cosas, como ya ha sido mencionado, la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad debe ser adorada.
Porque lo que aquel que será salvo debe pensar en la Trinidad, tanto más es necesario para la salvación eterna, que también se crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdadera fe es lo que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios en la sustancia, en la esencia del Padre, engendró antes de los mundos, y hombre en la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Una preguntita aquí. Si en realidad el hijo fue un tiempo en la parte de los mundos, ¿dónde está la mamá de ese hijo? ¿O en quién lo engendró el padre? Porque si el hijo es eterno, debe tener una mamá eterna. Es más, le voy a decir lo que dijo un trinitario cuando le preguntaron de esto. Y uno, es que el hijo todos los días está siendo engendrado. Todos los días. Pero usted la conocí por eso, pero sigue siendo engendrado. Bueno, claro que si Elena de White dijo que Jesús era pasado por un borrador, todos los días borrando los pecados de los hombres, y que eso estaba haciendo desde que resucitó, que murió en la cruz por los pecadores y se fue al cielo y empezar a echarle borrador a los pecados. Y con tantos millones de personas y tanto tiempo no va a terminar nunca el hijo de borrar pecados. Bueno, ¿a dónde vamos? Perfecto Dios y perfecto hombre, de un alma razonable y subsistiendo en carne humana, igual al Padre en lo concerniente a su divinidad e inferior al Padre en lo concerniente a su humanidad. Ojo, porque aquí hay declaraciones que son reales. Yo les voy a decir cuál es el problema de todos estos concilios. Siga. Quien, aunque siendo Dios y hombre, aún así él no es dos. Aunque siendo Dios y hombre, no es dos, pero un Cristo. Uno por la conversión de la divinidad en carne, pero por tomar la asunción de humanidad sobre Dios. Uno en todo, no por la confusión de sustancia y esencia, pero por la unidad de persona. Por lo que el alma razonable y la carne son un hombre, así Dios y hombre es un Cristo, quien sufrió por nuestra salvación, descendió al infierno, del punto de los espíritus. Se levantó otra vez al tercer día entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre de Dios, Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y a su venida todos los hombres se levantarán con sus cuerpos, y darán cuenta por sus obras, y los que hicieron lo bueno a la vida eterna, los que hicieron lo malo a fuego eterno. Esta es la fe católica, la que excepto un hombre crea fielmente, verdadera y firmemente, no puede ser salvo. Ahí termina. Este es el credo atanasiano. De estos credos que usted alcanzó a leer, fue que sacaron el credo de los apóstoles, que usted se aprendió, que usted le enseñaron, y que hay que decir al revés si una bruja llega a la casa. ¿No sabía eso? Usted no sabe, lo repite el rey, no se sabe. Sí. Pero si es cristiano, usted dice, hay poder en eso, ya. Entonces, todo esto es para demostrarle, que yo les muestro dónde saco la información. Esto lo hizo el señor Francisco La Cueva. Ahí está. Todos esos son libros y pensamientos de Francisco La Cueva. Usted le da así como dice allá, ¿verdad? Bueno, es que no sé. Allá dice teología y doctrina para los que necesitan del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Ahí tenemos los dones del Espíritu Santo de Francisco La Cueva. Todo esto está en internet. ¿Y para qué se lo digo que está en internet? Para que usted compruebe que yo no estoy inventando nada. Es que él habla mal de los trinitarios. No, yo no hablo mal de nadie. Yo estoy exponiendo lo que la Trinidad enseña y dice. Porque este señor Francisco La Cueva es uno de los teólogos más centrados, más reconocidos y con más literatura cristiana acerca de la Trinidad. Se supone que este señor La Cueva es una autoridad en definir la Trinidad. Y usted vio cómo lo define. De manera que es, él mismo dijo al principio, es incomprensible e inexplicable. Porque Dios no son tres personas distintas. Dios es único. Y como Dios único, se ha manifestado en relación
a la salvación del hombre. No es que la única manifestación es que Dios sea Padre y Espíritu Santo, no. Él se ha manifestado de muchas maneras, pero en relación a la salvación del hombre, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, para hacer un trabajo completo. No es que el Padre y el Hijo le dieron procedencia al Espíritu Santo. O sea, los dos se tomaron de la mano y dijeron, por el poder de la Espíritu Fantástico, actívense, disfruten, salió el Espíritu Santo. No, eso no es así. El mismo Dios que se presentó como Padre para crearlo todo, fue el mismo Dios que se presentó como Hijo para redimir y rescatar ese hombre perdido que él ya había creado. Y después de haberlo redimido, se presenta como Espíritu Santo para ayudar en la búsqueda de identidad de ese hombre que se perdió en el huerto. ¿Se acuerdan? La imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios se perdió. Jesús fue a la cruz para que a través de ese sacrificio el hombre tuviera acceso a encontrar esa imagen. Pero el Espíritu Santo es indispensable para que esa imagen sea formada en nosotros de nuevo. Esa obra terminará el día que Él nos glorifique, que este cuerpo mortal se vuelve mortal y que esto corruptible es incorruptible. Y cuando estemos a la imagen de Dios, usted buscará al Padre, usted buscará al Hijo y usted buscará al Espíritu Santo. Y es difícil que lo encuentre. Y hágame un favor, yo quisiera conocer al Hijo. Usted lo único que va a ver es a Dios. Y dice la palabra que Él será en todo y en todos. Hermano, pero es Padre eterno. Sí, claro, porque es lo que es, Padre eterno. Y no olvide que el niño que nació tiene un título: Padre eterno. Recuerda, dice Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno. Y el Espíritu Santo, que el libro de Paracletos, es Padre de consolación. Sigue siendo el Padre eterno. Y cuando usted llegue al cielo y despierte a la semejanza de Dios, usted no estará buscando cuál de los tres. No, porque usted ya tiene en su corazón una